Muy bien, hoy es 1 de marzo del 2023. El viernes pasado se realizó pues la audiencia del caso Joner Leal, por medio de la cual la juez entró al decreto de las pruebas. Yo quiero que tomen atenta nota en relación con esa importancia de esta sesión, particularmente de lo que pasó allí, porque pues se dieron situaciones muy importantes que hay que socializarlas acá. Comenzamos pues entonces en estos breves minuticos ahí en el tablero. Pues tengo que referirme de lo que la juez tomó en consideración, porque hizo pues al inicio de su disertación una exposición pedagógica muy clara, muy concisa en relación con los temas que aquí hemos visto en muchas ocasiones en este canal mío, sobre pertinencia, conducencia y utilidad. El radicado 46153 es una del 2015 de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Esa es una decisión que es columna vertebral sobre este punto. Hay que tener muy claro entonces qué es pertinencia, qué es conducencia, qué es utilidad. Y ella allí citó tres decisiones: los radicados 56150 del año 2019, las 56889 del 21 del doctor José Francisco Acuña, y el radicado 56252 también del 21 del magistrado Gerson Chaverra. Ella muy académicamente dijo, bueno, ¿qué es pertinencia? Todo lo que guarda relación con el artículo 375 del Código de Procedimiento Penal, lo que va a ser tema de prueba. Eso lo dice allí la sentencia que cito muchas veces. ¿Qué es lo que va a ser objeto en el debate del juicio oral? El 375, cuando habla de la pertinencia, pues habla de los elementos materiales de prueba, evidencia física y el medio de prueba que se deban referir directa o indirectamente a los hechos o sus circunstancias relativas a la comisión de la conducta y sus consecuencias, así como a la identidad o la responsabilidad del acusado, y que también es pertinente cuando solo sirve para hacer más o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Eso no reviste mayor problema. Sobre el tema de la conducencia, pues sabemos muy bien de la libertad probatoria. Ella se hizo referencia a esa libertad que establece el Código de Procedimiento Penal en el artículo 373. Los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. Es decir, el código establece unos medios de prueba permitidos para demostrar la teoría del caso del fiscal. Eso, en resumen, pues quiere decir que si la parte o la contraparte dice que no hay conducencia, tiene que decir por qué razón y qué artículo del Código de Procedimiento Penal niega esa práctica de esa prueba. Pues como hay una libertad de prueba, prácticamente entonces son muchas las formas en las que se va a llegar al convencimiento de la verdad. Y que la utilidad pues hace más referencia a aquellos medios que sean
que no sean repetitivos, que no sean, como dice el artículo 376, que en lugar de ofrecer una claridad sean más confusos o que sean dilatorios, repetitivos. Y ahora vamos a ver entonces el paso a paso de la juez frente a las pruebas solicitadas por el fiscal y las que solicitó la defensa. De antemano tengo entendido que la defensa pues no hizo referencia aquí, no solicitó ni rechazo, ni inadmisión, ni exclusión. No conozco el acápite donde el fiscal tuvo que haberlo hecho, porque sé muy bien que el fiscal tuvo que haberse referido al menos decir que no le permitiera a la defensa el decreto de algunos testimonios, y más que todos esos que en común quiso hacer o llevar a juicio oral la defensa bajo las consideraciones que estimó y que le fueron inadmitidos por parte de la judicatura. Y ahí el radicado 45011 del 2015 de Eugenio Fernández Calier sobre ese tópico, cuando se deben solicitar pruebas en común. Ese fue el meollo de aquí la discusión, y lo vamos a ver. Yo revisé el audio muy detenidamente. La sustentación del recurso de apelación de la defensa, el discurso del fiscal como no recurrente, los representantes de las víctimas, entre esas el doctor Elmer Montaño, la Ministerio Público. Finalmente la judicatura pues dijo no, yo lo acepto ese recurso de apelación, por lo menos, porque si bien es cierto de pronto al principio fue confuso, fue genérico, y al final también, pero de todas maneras cumplió con los requisitos o el estándar que se requiere para que se admita ese recurso de apelación, del que el fiscal pues hizo todo su discurso, fue atacando ese recurso para que se declarara desierto, y otras consideraciones del fiscal, hasta decir que la defensa técnica pues de pronto se está avisorando una nulidad por falta de la defensa técnica, porque la defensa técnica ni siquiera tenía claridad de los conceptos o términos de rechazo, de inadmisión y de exclusión, y que entonces la defensa pues así como vemos está quedando prácticamente sin teoría del caso, y que cómo así irse a un juicio oral. Pues paso de información, señor fiscal, la defensa puede ser hasta una defensa pasiva, no necesariamente activa. El sistema procesal nuestro ahora, con la introducción de la ley 906, pues sí hay algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, de los que yo he citado aquí, en el que la Corte recomienda que pues cuando la hipótesis del fiscal sea endeble, pues que se puede ir a juicio la defensa, pero cuando es sólida o tiene resistencia, pues que no lo va, que para qué se va a ir a un juicio. Sin embargo, esas son consideraciones que tienen cada uno de los abogados. Si a usted lo colocan para que defienda a una persona y la persona quiere irse hasta todas las últimas instancias y se desvirtúe su presunción de inocencia, pues se lo hará. Claro, podrá ser también una defensa pasiva, no solamente activa. Yo puedo atacar todo lo que el fiscal lleve a juicio oral, y puedo hacerlo también no solamente en el tema de prueba común, lo puedo hacer con el contrainterrogatorio, o atacarle todos sus testigos que lleva a juicio oral, peritos, etcétera. Puede hacerlo, y es una defensa calificada, es una defensa. En ese orden de ideas hay decisiones de la Corte Suprema de Justicia que indican cuando una defensa no es una defensa técnica, o que no cumple con el baremo, el parámetro que exige para que sea una defensa técnica. Pero eso pues realmente también es muy difícil calificarlo así de buenas a primeras.
En fin, de todas maneras, allí pues la judicatura hizo la precisión al inicio: pertinencia, conducencia, utilidad. Les dijo que era libertad de prueba y habló sobre la figura del rechazo, sobre la inadmisión y la exclusión. Son tres situaciones muy diferentes. Claro, el rechazo obedece al no descubrimiento de un elemento material de prueba que no se ponga en consideración, que en este caso, por ejemplo, la Fiscalía hizo el descubrimiento de sus elementos materiales de prueba a través de sus actos de investigación con todo su pool, su equipo de investigación. La defensa, si bien es cierto, no hizo un descubrimiento probatorio en sí de actos de investigación que hubiera adelantado, y a eso se hizo referencia a la juez, calificándolo como un error o un yerro de la defensa de incluir en ese descubrimiento las pruebas en común, las que tenía la Fiscalía y las que quiso utilizar en juicio oral. Bueno, puede ser que sea un error o no, pero de todas maneras la dinámica es que la defensa pues haga al inicio de la audiencia preparatoria, hace el descubrimiento de los elementos materiales de prueba. Igual pues digamos que en este caso no los tenía dentro de esos actos de investigación, y a eso pues hizo alusión en varias intervenciones ahí el fiscal, haciendo ver que los jueces de garantía no le habían permitido a la defensa que el acopio de algunos elementos para pues, realizar unas labores, etcétera. Que si bien es cierto, pues eso no impide de que la defensa pues trate de al inicio de la preparatoria, que es su oportunidad para hacer el descubrimiento, referirse a unos elementos que están en poder de la Fiscalía, a pesar de que el fiscal los va también a solicitar. Todo para que a renglón seguido surge el paso siguiente dentro de los actos preclusivos procesales, el de la enunciación, que no tiene otra cosa sino la del paso siguiente, que es las estipulaciones, que en este caso no las hubo. Y también después viene entonces el tema de solicitudes probatorias con el tema de pertinencia, conducencia y utilidad. Entonces, si no hay un descubrimiento, puede ser sancionado con la figura del 346, o sea, el rechazo. Verbo rector, rechazar. Sobre la inadmisión por falta de pertinencia, conducencia o utilidad. El tema de la exclusión tiene que ver con pruebas ilícitas, y así lo dijo por ahí el fiscal también como no recurrente, dando un ejemplo sobre ese tema de cuando se violan las garantías fundamentales y que por lo tanto entonces se puede solicitar una exclusión por la teoría del fruto del árbol envenenado, pero en este caso no lo hubo. Quizás por ahí sí se dijo por la judicatura un tema de una prueba solicitada por la Fiscalía, pero que la defensa no hizo oposición y que por lo tanto se convalidó. Grosso modo así escuché con relación a un testimonio. Pero vamos a ver entonces seguidamente el tema pues de la decisión de la judicatura respecto de las solicitudes probatorias del fiscal y respecto de las solicitudes probatorias de la defensa. Bien, entonces, siendo así las cosas, pues dice que en relación con la Fiscalía, la judicatura, como la defensa no se opuso sobre exclusión, inadmisión o rechazo, entonces, primero, sobre un testigo, Daisy Pérez González, experta en toxicología, con la incorporación de unos informes, que según argumentos del fiscal, va a sustentar todo el procedimiento,
en relación, pues, como tratando de descartar que hubo un suicidio. Es importante y se declara, pues, pertinente. El patólogo Francisco José Calle Roa, hay un informe que cita allí, del 23 de noviembre del 21, unos oficios, etcétera. El funcionario, la primer necrosia sobre los fenómenos cadavéricos, etcétera, etcétera. Si era diestro, si era zurdo, en estrecha relación con una de las víctimas, pertinente. La médico legista Diana Leida Restrepo, sobre ampliación de la necrosia de la señora Marlene, los fenómenos cadavéricos, causa más o menos que la ventana de muerte, hallazgos, que por qué se amplió, heridas en el abdomen, etcétera, cambio de lugar de la víctima, pertinente, conducente y útil. El doctor Germán Beltrán Galvis es el cuarto informe de noviembre del 21 sobre recolección de evidencias de Mauricio, pruebas biológicas. Esto es lo que cogí así, pues, a abuelo de pájaro, rapidito, pues, excúsenme, pero si escuchen ustedes el video, pero es decir, está diciendo que en este caso, pues, las conclusiones que, por lo tanto, entonces es pertinente este perito. Recordemos que, por eso citaba la judicatura un tema de un radicado allí sobre la prueba pericial, porque es que lo que cuenta en el juicio oral es el testimonio del perito, es lo que vale. El informe pericial, de base de opinión pericial, que puede ser entregado incluso 5 días antes según el 415, pues tienen unas finalidades como es refrescar o impugnar credibilidad. Pero las conclusiones en algunos casos pues entran en el tema de prueba y por lo tanto pues se admitirán también, como otros. Van a escuchar ustedes la juez diciendo que se admite pero con el fin de refrescar o imponer credibilidad, pero otros sí tienen para ser allegados como prueba para que pues sea complemento del análisis como tal. El patólogo Jorge Eduardo Paredes sobre la ventana de muerte, que de su experiencia científica, los hallazgos en la muñeca de Mauricio, informe 24 de diciembre del 21, con una profesional de nombre Andrea, pertinente, conducente. El sexto, Andrea, que es toxicología o con oficio de ampliación 24 de diciembre del 21. Perito que estudia los análisis de Mauricio, estudio de neurología, la víctima y si ingirió toxiclona, etc. Responsabilidad de la víctima, si había responsabilidad de la víctima, imposibilidad de la víctima que permitiera suicidarse. Esto junto con el doctor Paredes. Pertinente y que no es repetitivo, ella apoyó y dará cuenta de los hallazgos. Miren ustedes que allí podría alguien decir, no, es que es repetitivo. No, es que va el doctor Paredes y va también la doctora, porque son complemento de los hallazgos y no son repetitivos, y así lo dijo claramente la juez. Séptimo, profesional de genética Alessandra, informe del 20 de diciembre del 21. Hallazgos detectados a la víctima que comparte alelos con la víctima, pertinente, conducente y útil. Listo. Octavo, profesional de genética Carlos, del informe del 30 de diciembre del 21. Análisis y muestras del rincón del inmueble, hallazgos del material genético, procedimiento científico, ocultamiento del material, pertinente. Profesional Armando, que es de grafología, informe pericial 29 de diciembre del 21, este es el noveno. Manuscrito a mano, que los amo, que documentología, cotejo con letra de Mauricio. Elemento fue escrito por la víctima, presionado por el victimario con armas blancas, hallazgos y conclusiones, pertinente y todo. Listo. Décimo, profesional universitario Jairo, biología forense médico-legal, informe del 2 de diciembre del 21, pertinente, conducente, útil, obtuvo estudios de mancha de color marrón añada, procedimiento de
comparación y relacionado, pertinencia. 11. Pertinente. El profesional universitario Diana, biología forense, informe del 6 de julio del 22, cotejo de sangre hallada en la toalla, con los de Rodolfo, que no se excluyen, perfil genético, procedimiento científico, pertinente. 12. Irene, investigadora, informe laboratorio del 15 de diciembre del 21, un disco anexo, teléfono de Johnny, Rodolfo, método de extracción, análisis de voz, de los audios, es pertinente, conducente y útil, sobre alteración de prueba e incorporación con sus anexos. Miren, ahí sí permite que entre con sus anexos. Entonces no es solamente para refrescar e impugnar credibilidad, sino como medio de prueba. 13. Investigador Andrés, audios del teléfono de Johnny, el análisis técnico-científico y el envío al laboratorio, fonética forense, informe de campo, el 8 de junio del 22, laboratorio. Pertinencia, hay pertinencia y sus informes se realizaron 1300 cotejos de voz, patrones enviados a la víctima después de la muerte, no es repetitivo, dice la juez, pertinente, conducente, útil y que incorpore los informes. 14. Miren que uno tiene que tener mucho cuidado en este decreto de pruebas, tiene que irse ya usted con ese testigo listo a juicio oral, porque muchas veces en juicio oral usted tiene que mirar, que este testigo con qué es que va a entrar, con los informes y para qué se los decretó. Téngalo presente, porque muchas veces le pueden entrar involuntariamente, por error o por lo que sea, no maliciosamente, pero sí le pueden ingresar. Entonces, si usted se descuida, se lo convalidan y se lo meten allá, cuando no ha sido decretado. 14. La testigo Daniela, informe del 11 de enero del 22, investigador laboratorio técnico de celulares del acusado, fecha y hora del deceso, que estuvo presente, que el acusado estuvo ubicado en la calera, presencia en el lugar, en inmueble, hora y fecha. Eso es más o menos como hechos indicadores. Inferencia de un hecho, recuerden, de un hecho conocido se va a llegar a uno desconocido. Este es un hecho conocido. Es pertinente, conducente y útil junto con los informes. Las testigos Julia, creo que es video y fotografía de Johnny, el investigador. Herida hallada en la mano derecha, que es pertinente en atención al indicio de presunta participación del acusado, por la herida en la mano que coincide con uso de arma blanca. O sea, pertinente. Mire, otro hecho indicador, una herida en la mano que permite sacar una conclusión. Es un hecho indicador, no una prueba indiciaria que va a llegar a un hecho desconocido, ¿no? Ahí estamos como armando esa estructura, no solamente son pruebas directas, pero también hechos indicadores. No solamente hablamos de los testimonios que escucharon, vieron, sino también tienen una información importante para establecer las circunstancias de probabilidad de la comisión de la conducta punible, de la cual tiene su teoría el fiscal. Testigo, el 16, testigo Chirle, un video, declaración, de Johnny, el 24 de noviembre del 21, del 22, informe ejecutivo 3 de noviembre. Para refrescar memoria, las minutas del conjunto como medio de prueba. Recolectó un video el 22 y el 24 de noviembre del 21, tenía como objeto de prueba en la acusación. Recopiló minutas del ingreso y salida, pertinente, es para incorporar esas manifestaciones del acusado. Esa finalidad se puede conseguir con la acusación del propio acusado. No se decreta, dice el testimonio, pero es pertinente para ingreso de minutas. Eso fue lo que le entendí ahí a la juez. O sea, se decreta el testimonio, que se puede probar entonces, no tanto las minutas, sino con el testimonio. Eso es que entiendo yo. Es básico el testimonio, no pruebas de ingreso y salida, no, pues el testimonio lo va a decir.
17. Investigadora Andrea Carolina, informe de campo del 25 de enero del 22 sobre perfilación criminal, imagen y registros en relación con la víctima, hipótesis de la indefensión de los occisos. Conducente, es el conducente por el modus operandi, relación directa con la teoría del fiscal, no se incorpora el informe. Entonces solamente será para refrescar e impunar credibilidad. 18. Investigador José Javier, para refrescar memoria, el informe del 15 de diciembre del 21 da cuenta del observado al lugar. Hay fotografía, hay recursos fotográficos. Es conducente el informe, pero que no será incorporado solo las imágenes. Es pertinente. 19. Testimonio de Jesús, informe de campo del 29 de diciembre del 21, para refrescar memoria. Video también de un 3D de la casa, informe del 15 de diciembre del 21, para refrescar memoria. Grabación videográfica, disco de entrada y salidas, minuta de entrada a la calera, minutas de seguridad, etcétera, de vigilancia. Es pertinente, no se permite el ingreso de los informes de campo, solo sus resultas. El video donde ocurrió el hecho de las grabaciones, se permite el ingreso desde la recolección de los audios, minutas, presunto móvil, el traslado, el presunto móvil trazado por el fiscal, un provecho económico. Manuscrito de Jonier en el sobre admitir la responsabilidad no se decreta, conversaciones preacordadas con la fiscalía se inadmite. Claro, la jueza hace ver que aquí hay unas declaraciones, están en ese informe algunos asuntos sobre manifestaciones preacordadas y eso no se puede admitir, pero sí otros aspectos relevantes por ser pertinentes. Testimonio de la 20. Testimonio de la investigadora Olga. Pertinente porque tuvo participación activa en los hallazgos de los cadáveres, el presunto suicidio, tiene relevancia de claridad, siendo pertinente, conducente, útil, junto con lo hallado. 21. Testimonio de Raúl. Inspección al lugar 14 de diciembre, hay fijación fotográfica, manchas de color marrón, sitios donde se halló los elementos de aseo que son de interés y tienen relación con el objeto de prueba. Claro, pues como estamos investigando, se está investigando causa de 2 homicidios y a la vez alteración de la escena del delito. Pertinente. 22. Testimonio de Juan, investigador de campo, el 29 de noviembre del 21, hallazgo de manchas en una de las camas, a diferencia de las anteriores, en este caso es para refrescar o para impugnar, se decreta. Testigo Héctor, investigador de campo, informe de investigador de campo del 15 de diciembre del 21, fijación fotográfica y video, exploración, lofoscopia, lugar de los hechos, procedimiento usado y análisis del uso de fluorescentes, de donde se halló a la señora Marlene. El informe y se incorpora el video, refrescar memoria y se autoriza el video. 24. Testimonio de David, informe del 9 de diciembre del 21, registros civiles de nacimiento, son de plena utilidad, se admite su práctica, pues no fue estipulado sobre la identidad de la persona, entonces en ese caso se tiene que llevar a juicio para demostrar la identidad. 25. Testimonio de Luis, informe del 16 de diciembre del 21. Para refrescar memoria, los hallazgos trazados de los hechos es de poca utilidad, dice la jueza. Se puede evacuar con otros respecto a los hallazgos, es repetitivo y por lo tanto se niega. El 26. Testigo Elber, informe no tiene relación con los hechos, se rechaza, se inadmite. Testigo 27, Nelson, informe del 27 de noviembre del 21, fijación fotográfica del vehículo, luces reactivas del carro, que para refrescar memoria tiene relación clara con los hechos, se decreta para refrescar e impugnar credibilidad. Testigo Cristian, el 28, informe 27 de noviembre del 27, 3 audios, 12 de enero del 22, extracción, informe de
información de los celulares de la víctima, análisis de información de celulares, tema de prueba relacionado con esos audios. Útil de modo como se extrajo la información de los celulares, tiene relación, tiene tema de prueba. Se permite su uso solo para refrescar memoria y para impugnar credibilidad. 29. Testigo Luis Ángel. Informe del 13 de enero al 22, 14 de diciembre al 21, 13 de enero al 22, sobre dichos de petición de vivienda, Bancolombia, acta de constitución de la nueva empresa, allanamiento y registro, recaudo pertinentes, son elementos de prueba con relación directa al móvil, según el fiscal. Son los informes solo para refrescar e impugnar credibilidad. 30. Testigo Héctor Darío para informe del 13 de enero del 22 para refrescar memoria. Fijación fotográfica, cotejo de corroboración de documentación recolectada, evidencia hallada en el sitio, permite su práctica y el informe solo para refrescar o impugnar credibilidad. 31. Téngame paciencia porque son... A ver, son... Puchica. ¿Cuántos son? Oh, maricato. Tengo 59. Bueno, 31. Testigo Humberto. Informe del 1 de febrero del 22 con sus anexos, DVD. Abonados telefónicos de Yair Jonier, desviar la investigación. Dice la juez, testigo especial de importancia porque dilucida el dolo. Sí, ocultar evidencia para favorecerse. El informe solo para refrescar memoria. 32. Testigo Rolando, un datiloscopista, secreta, no fue objeto de estipulación. Testigo Hernán, creo que es informe acta de inspección al lugar que en la unidad de lavado de activos es impertinente, pues se admite puede trasladar que es prohibido por el sistema actual. Sí, allí la juez dijo no, este no se admite porque es como si se permitiera prueba trasladada y el sistema no admite prueba trasladada. 34. Testimonio de Jesús Medrano con incorporar elementos, informe del 23 de mayo del 22, inspección de los abonados en el búnker, de voz del acusado, cotejos, informe del 10 de mayo del 22, es útil. La defensa no se opuso y convalidó, mire lo que les decía, y convalidó subsanando alguna irregularidad en su obtención. Se refiere a ese testimonio de Jesús Medrano, pues que se hizo una inspección a los abonados del búnker, a la voz del acusado, los cotejos y un informe del 10 de mayo del 22. El investigador recolectó manuscritos del acusado, estando privado de la libertad, para cotejar con la servilleta audios y cotejo de voz. Miren ustedes, este punto podría haber sido solicitada la exclusión por parte de la defensa, pero no lo hizo. Y la juez dice que como no se opuso, se convalidó y se subsana algún tipo de irregularidad en su obtención. Por lo tanto, dice testimonio pertinente, conducente, útil y para incorporar las resultas. Además, refrescar e imponer credibilidad. 35. Testigo de Javier. Informe laboratorio del 19 de mayo del 22. Es un experto en grafología, pertinente y para incorporar el informe en cita sobre contenidos, análisis contenidos enviados en la servilleta. Lo considera pertinente. Testigo Manuel, 36. Informe del 1 de diciembre del 21. Extrajo información de celular Jonier. Conducente, pertinente, útil. Comunicación del acusado con las víctimas para refrescar e impugnar credibilidad. 37. Testigo Aldo, creo que informe 1 de diciembre del 21. Audio de Jonier, extracción celulares, dato, análisis, extracción de voz sin alterar los patrones, es relevante y pertinente, dice la judicatura. El informe de laboratorio también entra. 38. Testigo de Viviana, informe del 16 de diciembre del 22 sobre el teléfono de Mauricio de Jonier y Marlene.
experta en uso de herramientas y cómo se extrajo de los iPhone, en qué consisten los análisis de los celulares, por lo tanto es pertinente, conducente y útil sobre información de víctima y victimario, es pertinente. 39, testigo Giovanni, un DVD sobre el video de Cocorico, observa hechos de Jonier 13 horas en el día, a las 13 horas en el día del día de los hechos, ¿no? Cuando salió de la residencia de La Calera y se fue a buscar, se aprovisionó de un pollo de Cocorico. Los hallazgos en el inmueble, pertinente el testimonio y los registros fílmicos que evidencia horas antes de la ocurrencia de los hechos. Es como para determinar el lugar de que sí es probable que estaba presente a la hora en que suceden los hechos. 40. Testigo de Juan Ángel, informe del 23 de diciembre, actas correspondientes, solicitud claro sobre abonados, obtener información, pertinente para determinar ubicación de víctimas y acusados y víctimas. Víctima, acusado y victimario. 41. Testigo Manuel, informe del 26 de noviembre del 21, audio de Marlene y Simón, un PowerPoint presentando el homicidio, actividades que recopiló, información y conclusiones sobre antenas que demuestra que el acusado estuvo en La Calera, víctima, la conversación de Marlene y un señor Simón, el de los perros que le cuida, pertinente, conducente, útil, ubicación del acusado y las víctimas, tanto el testigo como el video. 42. Testigo Santiago, para refrescar memoria, entrevista, motivo que Jonier se retiró de una reunión que estaba ubicado antes del homicidio y su estado de ánimo, entonces considera que es pertinente. Testigo Alba, 43. Círculo familiar para establecer el círculo familiar y altercados, discusión entre el acusado y la mamá en la mañana de los hechos, pertinente para establecer que era la oveja negra el acusado. 44. Testigo José Jair, declaración jurada, interrogatorio de indiciado, si el conductor va a hablar el conductor sobre circunstancias antes y después, es pertinente, conducente y útil. Llegó ese día y fue contactado y su declaración es para refrescar e impunar credibilidad. La entrevista que le tomaron, esa es para refrescar e impunar credibilidad, lo que cuenta el testimonio. 45. Un amigo de la familia que cuidaba las mascotas, informe del 21 de noviembre del 21, no es pertinente. Claro, nada tiene que ver con el tema de cuidar los perros. 46. Testigo Esteban, entrevista del 25 de noviembre, un DVD sobre la imagen en WhatsApp, amigo de Mauricio, que le tenía confianza, da cuenta como Jonier pedía dinero, que no podía soportar que le iba bien a su hermano, deudas, o sea, hay un móvil, considera pertinente para refrescar memoria la entrevista. 47. Testigo Luz Adriana, empleada doméstica, entrevista del 27 de noviembre del 21 para refrescar memoria. Darle cuenta de la relación familiar, entonces es pertinente porque da cuenta de conflictos. La entrevista solamente para refrescar memoria y impunar credibilidad. 48. Testigo Palacios, no sé, cómo conoció a Jonier sobre labores de marketing. Aquí la juez dice, esa es de poca relevancia, están los decretados ya y para afuera con eso. 49, testigo del Carmen, entrevista 14 de diciembre del 21, empleada de Mauricio, acompañó a la inspección ella realizó la inspección sobre lo anormal el sitio y los elementos de aseo, pertinente porque se refiere a alteración de la escena del delito. Y la entrevista solo para refrescar memoria. 50. Testigo Ramos, empleada doméstica, elementos de aseo, es repetitiva, no secreta. 51. Testimonio de Andrés Felipe, incorporar memoria. USB, entrevista del 25 de noviembre, el 21, amigo de Mauricio, y habla de la relación, audio donde se quería meter a Jair. Es pertinente, pues el acusado quería desviar la investigación, dice la judicatura.
entra a juicio. 52, testimonio Marjorie, entrevista del 25 de noviembre del 21 para refrescar memoria. Es empleada de confianza de la peluquería, da cuenta de la relación, exigencias de dinero, considera a la juez que es repetitivo y dilatorio, pum, para afuera, no se decreta. 53, testigo Freddy, amigo de Mauricio, sobre envidias de Johnny respecto a la víctima, que dice la judicatura es repetitivo y nada que ver. Testigo Lady, 54, entrevista del 7 de diciembre del 21 para refrescar, amiga de Johnny, manifiesta poco dolor de la muerte de su madre y su hermano. Dice la judicatura, pertinente y útil para establecer el estado anímico ex-post de los hechos. Y la entrevista para refrescar memoria. 55, testigo Carlos Andrés, entrevista del 6 de diciembre del 21 para esa entrevista para refrescar memoria o impunar credibilidad. Hermano de Johnny manifestará la forma de muerte de sus familiares, es pertinente y útil para establecer actos posteriores del acusado, y la entrevista es para refrescar o impugnar. Este es el hermano de Johnny. 56, testigo Karen, entrevista para refrescar, dará a conocer que Mauricio no faltaba, es la hija del conductor de Yair, conoce la suplantación del acusado, que no mandaba mensajes de texto, pues tenía mala ortografía. Pertinente, persona cercana, y dará cuenta de las costumbres. 57, testigo María, entrevista del 12 de junio del 22, hermana de Marlene, e informará todo lo que decía por tener relación una caja fuerte, entonces que es pertinente. Y la entrevista para refrescar o impugnar. 58, testigo Iris, entrevista del 25 de noviembre del 21, vecina del inmueble donde aconteció los hechos. Las puertas de acceso estaban cerradas, el ingreso pues a la unidad, los únicos que entran son sus dueños, si observó alguna situación anormal, pertinente. Y la entrevista para refrescar o impugnar. 59, y último, testigo Josué, 27 de noviembre, una entrevista, guardas de seguridad. Allí citó dos, el fiscal, testigo Josué y otro, no recuerdo bien, el nombre no lo copié, no alcancé. Guardas de seguridad para determinar los puntos de acceso, presencia de víctima y acusado, y la juez dice, es pertinente solo uno. Y el fiscal por allá más adelante dice, sí, listo, yo acepto, señora juez, que uno de ellos, y da el nombre allí de ese vigilante que va a hablar allá. Y los informes de campo entonces van para refrescar e impugnar, siempre y cuando el testigo haya sido decretado y se ingresan son las resultas. En punto A, la petición en relación con la fiscalía. Defensa. Miren esto entonces, también muy importante, ¿qué pasó pues con las pretensiones de solicitudes probatorias de la defensa? La defensa, pues recordando yo por acá en la audiencia anterior, esa fue 25 de noviembre del 2022, ¿no? En esa, las pretensiones de solicitud probatoria, su pertinencia, conducencia de utilidad fueron expuestas por la Fiscalía de la Defensa. Y la Defensa hizo un catálogo allí, yo tomé datos hasta el número 90, un Carlos que es investigador del CTI. Y efectivamente arrancó la defensa hablando sobre informe de base de opinión pericial, y el primero al que se refiere es al doctor Miguel Ángel Gallardo, perito judicial privado de España, este es criminólogo, etc. Hay una discusión sobre este tema porque lo pueden escuchar ustedes más que todo en la intervención del fiscal como no recurrente, de por qué pues hace énfasis de que la judicatura pues lo había inadmitido, pero que la fiscalía dice que la defensa no tiene ni siquiera claridad de qué es rechazo, qué es inadmisión y cuál es la exclusión, y que como tal está muy preocupado porque esa defensa quedó sin herramientas, y que
por lo tanto se afecten los derechos de la defensa de su cliente y que entonces genere una nulidad. Pues no es de tanto preocuparse por eso, señor fiscal. El tema es que hay que esperar a vuelta de ahora el tribunal resuelva el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra lo que le inadmitió la judicatura. Dice la judicatura, entonces la judicatura, el juzgado 55 comenzó diciendo: errores técnicos incurridos en la actuación. Hubo un descubrimiento de testigos comunes desarrollados por la fiscalía, por parte de la defensa. La fiscalía fue la que lo recolectó con potencialidad de prueba de 75 testigos comunes y no efectuó solicitud generando dilaciones. Entonces, sobre el primero dice: informe base de opinión pericial del criminólogo Miguel Ángel Gallardo, ciudadano español. Otras hipótesis tratadas, analizó los informes del fiscal, consecuencias del impacto mediático, calificó perito, sin embargo no se establece una base técnico-científica, no se estableció relevancia en el asunto. Entonces es su particular visión. Él no es un investigador, no es perito como en este caso, por lo tanto no se le decretó testimonio ni el informe. Bueno, aquí hay que detenerse un poco porque efectivamente puede tener razón en este aspecto en la intervención del fiscal, cuando la defensa pues apela y sustenta en relación con las pruebas en común, varias de ellas, pero en tema de este testigo, básicamente miren que el fiscal hace precisión de la siguiente manera. Dice así, a ver, el testigo Miguel Gallardo fue acorde con lo que manifestó la judicatura, el juzgado 55, que le faltó la técnica en la postulación probatoria del perito de criminología, que sustentara dentro de la teoría del caso la defensa. No se dijo cuál era su arte, su profesión. Simplemente dice la doctora Ana Julie, comillas, que hablará sobre la mediatización y la alta incidencia de los mismos. Y eso hace parte del tema de prueba, se pregunta el fiscal. Pues no. ¿Eso en qué suma o resta? Por eso se inadmitió por parte del juzgado 55. Jamás se habló del artículo 415 de los 5 días antes de la ley 906. Ese no fue objeto de inadmisión, fue que no se acreditó pertinencia, conducencia de utilidad. Y dice aquí la fiscalía, quien está haciendo realmente incurrir en error a la judicatura de la defensa. Porque pues ahí fue cuando la defensa en la apelación pues habla de que presentó un documento de una transliteración, una parte de una sentencia que entre otras cosas es la radicación 25920 del 2007 del doctor Javier Zapata Ortiz, el caso del Campín en Bogotá, sobre el tema del peritazgo, pero pues no dijo nada. Por eso es que la judicatura, pues a pesar de que fueron muy directos, tanto fiscal como de víctimas, Ministerio Público, para que se declarara desierto ese recurso de apelación de la defensa por no haberlo sustentado en debida forma técnica, el juez decide que si bien fue genérico y confuso al inicio, y al finalizar considera que sí hubo refutación a las pruebas que le fueron negadas.
Considera que la defensora hizo una defensa genérica, pero sí atacó la decisión tomada por la judicatura y le dio pues tránsito al superior en alzada. Pero pues evidentemente hay que decir que el cuerpo colegiado pues esperar a ver entonces si deja en firme la decisión de la judicatura. Por lo menos en el punto de este testigo, creo yo que este perito no lo admitirían que entrara a juicio oral, porque ¿qué demuestra realmente? Si va a hablar es un concepto, un criterio jurídico o con base en su experticia para decir que fue pues, un proceso mediático que tiene incidencias acá en las resultas, pero ¿qué fue lo que estudió sobre o qué se le puso en conocimiento como tal frente a los peritos que realmente sí son peritos de medicina legal que tiene la fiscalía, como son en el tema de la necropsia médico-legal, sobre los hallazgos cadavéricos, sobre esos peritos que hacen los estudios a los elementos materiales de pruebas halladas en la escena del delito, como son las manchas de sangre, en fin, todos esos peritos importantísimos que, como lo dije y lo reitero nuevamente para que tengan muy presente una sentencia que es el radicado 43916. 43916, lo voy a poner con letra grandísima, 43916 del 2016, de la doctora Patricia Salazar Cuellar, sobre la incorporación de las evidencias físicas y su valoración en juicio oral. Tema importantísimo ese radicado, porque allí lo que vamos a ver en juicio oral cuando entren, esa dinámica muy importante para el fiscal llegar a construir su inferencia o su teoría del caso, que encuentre respaldo de que Johnny Leal fue el único que pudo haber causado la muerte de su hermano Mauricio y de su señora madre, no otra persona. Pero como no hay testigos directos que vieran esas consecuencias de esos hechos, sí hay pruebas o hechos indicadores, pruebas indiciarias. Hay algunas pruebas directas también, como son los estudios o desde los peritos, desde la observación de lo que tuvieron y vieron del cuerpo, porque el cadáver es un mapa, excúsenme la expresión, sobre hallazgos que permiten hacer unas conclusiones. Lo mismo todo alrededor de la escena del delito, para determinar entonces algún tipo de responsabilidad por parte de Johnny Leal. Entonces, sigamos, judicatura entonces allí rechazó ese testimonio del profesional Miguel Gallardo. No se decreta el testimonio en el informe. Segundo, el informe del ingeniero Carlos Aldana, profesional, informe descubierto por la Fiscalía, si se ajustó a los protocolos, refulge inconducencia, pues los peritos no pueden versar sobre aspectos jurídicos. Descubrió el informe, pero no el testimonio del perito, y por lo tanto entonces lo rechaza. Tercero, informe técnico de acústica forense del doctor Miguel Ángel de la Torre, audiovisual, pertinente, estudio y procedimiento de mismidad de la voz de los audios, por lo tanto lo considero, en ese sí lo estima pertinente. Cuarto, informe técnico de acústica perito Carlos Aldana, testimonio del informe, la defensa solo descubrió el informe y no el testimonio. Aquí tengo yo, se decreta el informe, pero no sé, dice que lo rechaza. Quinto, informe de base de comunicaciones, licenciada Olga, perito licenciada en análisis de cibercrimen, extracción de aparatos electrónicos. Este es pertinente, se decreta y el informe. Sexto, toxicología de Carlos, un argentino, sistema nervioso central, toxiclona, otros hallazgos. Lo considera pertinente, conducente y útil. Séptimo, informe de medicina forense
de Luis Mediana, forense poco concluyente. Informe de los galenos médico-legal, comercia la ventana de muerte. Entonces, en este caso lo haya pertinente y hay una relación directa con el tema. Octavo, informe técnico de grafología de Juan, experto en criminalística, pertinente, conducente, útil para refutar los actos de la fiscalía. Noveno, testimonio de Islena, relación directa con Marlene, relación madre-hijo para desvirtuar una mala relación, pertinente, conducente y útil. Décimo, testimonio de Francisca, amiga y confidente de Mauricio acerca de la situación íntimas, causa de lo que posiblemente sucedió, considera pertinente, conducente, es pertinente por unas posibles conductas suicidas de Mauricio. 11. Testimonio de Fernando, relaciones comerciales de los hermanos, que había discordia, proyectos comerciales, no había motivos fútiles, menos probable la fiscalía sobre las envidias, entonces lo encuentra pertinente. 12. Testigos Sonia y Esteban, pareja vecina de Johnny, sobre el comportamiento en comunidad, los roles. Aquí lo halla impertinente, pero no guarda relación con los hechos o modo de vivir, de poca relevancia. 13. Testigo Davis, empleada de Mauricio, da cuenta de la depresión y medicamentos que consumía. Pertinente por presunta afectación, víctima de consumo de fármacos. 14. Testigo Héctor Yarmero Mauricio, hora en que iba a trabajar, si supo altercado roce, dice que es repetitivo, puede con los contrainterrogatorios o interrogatorios de otros testigos a su favor. Y aquí pues entonces pues, tenemos que se rechazaron como prueba en común varios testimonios de la que va a llevar la fiscalía, ¿no? Y por lo menos sobre eso es que apela la defensa por el rechazo de las pruebas en común, porque a ver, acá tengo que fueron varios, dice, sí, son varios. Héctor Darío Izquierdo, Vivian, Alexis, Jessica, Juliet, Divisey, Carmen, Francisco Calle, Diana, Germán, Andrés, Armando Torre, Alessandra Gómez, Jorge Paredes y Andrea. Es decir, allí, en este caso, pues es donde se generó realmente o se centró la defensa en su apelación para sustentar, tal como lo dice la 45011 del 2015, y lo que le pude escuchar fue bien para mí. Desde mi punto de vista considero que la defensa sí hizo una sustentación en debida forma en relación con esas pruebas comunes que solicitó y le fueron inadmitidas, porque básicamente ella hace referencia a aspectos que lo sustentó en el momento de pertinencia, que es posible que el fiscal pueda en juicio oral, cuando haga el interrogatorio directo, no haga el interrogatorio que ella quiere sobre aspectos particulares, quedan por fuera, y yo no puedo contrainterrogar según las técnicas establecidas en este procedimiento, la ley 906, si el fiscal no preguntó sobre esos temas en concreto, específicamente temas relacionados con el interrogatorio. En el contrainterrogatorio yo no puedo preguntarle, porque el fiscal me dice, objeto, eso no fue preguntado, y efectivamente le despacha negativamente su pregunta. Entonces, si ese testigo, puede que también el fiscal diga, yo voy a renunciar a ese testigo, no lo necesito ya, lo deja por fuera usted y lo deja viendo un chispero, porque entonces
Si usted quería ese testigo y cuando lo siente, cuando ya llegue el momento, el fiscal no lo lleve, usted queda desarmado. Entonces la defensa, es cierto que la sentencia esta, por lo menos 45011 del 2015, que ahí está el video donde yo lo analicé, esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, pues la carga de argumentación tiene que ser más alta, más rica por parte de la defensa cuando solicita en común un testigo. Le va a decir, bueno, es que yo necesito ese testigo porque hay aspectos importantes para mi teoría del caso que necesito hacerle preguntas para que me responda, que son objeto de interés en esta investigación. Si está diciendo ella ahí, mire, es que hubo una ampliación de informe y en uno dijo una cosa y en el otro otra, ¿hasta dónde entonces el fiscal solamente le pregunte sobre lo que le interesa? Un informe y es el por fuera del otro informe, el que no le interesa. Pero si ese tiene aspectos importantísimos para la defensa, pues el defensor tiene que decir, venga un momentico, sentemos allá al juicio oral y yo le hago preguntas directas, porque es que no nos metamos mentiras, hacer preguntas en contrainterrogatorio, preguntas de diga cómo, preguntas cerradas que son usted ha dicho tal cosa, sí o no, y así va construyendo usted. El que pregunta la respuesta está en la pregunta que usted le va haciendo, muy diferente a las preguntas de manera directa, porque cuando usted hace una pregunta directa es de diga cómo, cuándo y dónde. Usted lleva a su testigo allá y lo sienta, díganos dónde usted se encontraba el día tal. Pues yo estaba en tal parte. Bueno, entonces refiéranos ustedes qué supo usted alrededor de las tales horas. No, pues sucedió esto, y esto, y esto, y esto. Empieza a hacer un recuento de las cosas. Esas formas de interrogatorio son más sencillas que las de contrainterrogatorio, porque el contrainterrogatorio lo que busca es refutar al testigo. Y la regla básica es no pregunte si usted no sabe la respuesta en el contrainterrogatorio. Entonces, muchos abogados en juicio oral, y ahora más con el sistema virtual, se rajan en el tema del contrainterrogatorio. Ahora, ¿cómo le pregunto yo? Y eso tiene cierta habilidad, claro que sí. Como les he dicho yo, las experiencias repetidas son las que le dan las habilidades. Y si uno no ha ido a un juicio, se orinan los pantalones. No he dicho nada. Tenaz, porque cuando usted va contra, señor abogado, uso de la palabra para contrainterrogar, y usted empieza a contrainterrogar y el fiscal a objetar, objeta esa pregunta, ya fue respondida, objeta esa pregunta, no fue parte del interrogatorio, y usted se va viendo en Honduras. Eso es complicado, claro. Entonces no es lo mismo sentar al testigo en común y preguntar lo que usted quiere conocer, que pronto allí va a decir, bueno, es que hubo fallas en la recepción de en la forma en que ese peritazgo se obtuvo. Cualquier cosa por ahí le puede servir a la defensa para armar su teoría del caso. Sí, eso básicamente. Entonces ahora hay que esperar a que el Tribunal Superior de Bogotá pues tome la decisión si deja incólume el decreto de pruebas en el que hablo después de la defensa, en parte en lo que le negó. Y recordemos los recursos aquí, hay que tener presente esto de los recursos, porque es que los recursos, ¿qué cabe contra lo que se admite? ¿Y qué cabe contra lo que se inadmite? ¿O qué recursos cabe contra lo que se rechaza o lo que se excluye? Entonces todo eso tiene una dinámica allí. Contra lo que se admite cabría reposición, contra lo que se inadmite es apelación, como en este caso. A la defensa le inadmitieron al doctor Miguel
gallego, las pruebas en común, le permitieron algunas, listo, pero entonces a ver qué va a resolver el tribunal si le revoca la decisión del juez 55, permitiendo que la defensa lleve en común los 8 testigos más o menos que son de la fiscalía. Bueno, es posible que pase eso, de acuerdo a la argumentación que dio la defensa, que me parece bien, fue clara, precisa, dijo las razones del por qué no puede atenerse a que vaya solamente a contrainterrogar, sino que necesita ese testigo allá en juicio oral para su posible teoría del caso. Esa es defensa, eso está bien defensa. Yo pienso que como las cosas están dadas va bien. Lo que pasa es que aquí ha habido un tema más de ego, lamentablemente, entre fiscal y defensa, porque se han dado con todo allí, a pesar de que digan que no, que son respetuosos y todas cosas, pero sí he visto yo como cierta cuestión hasta sarcasmo, porque es que las cosas hay que decirlas con nombre propio, acusaciones ya diciéndose pues cosas que no voy aquí a profundizar porque no vale la pena, pero pienso yo que uno debe ser más transparente. Bueno, miren ustedes que es difícil defender. Es que aquí el fiscal está apoyado no solamente por los representantes de las víctimas, que son 2 más, sino también por el Ministerio Público. Y uno se ve como defensa, a veces, o muchas veces se ve uno diezmado. Le dan con todo. Está haciendo su trabajo hasta donde se lo permita, claro, porque es que aquí pues, hay que respetar las garantías, el derecho a la defensa, el debido proceso. Y la juez de este caso ha sido, como lo dijo el doctor Elmer Montaña, que también pues aplaudo muy bien su intervención como no recurrente, porque hace ver pues que estos medios aquí no deberían de darse para generar ese tipo de situaciones. Al contrario, si estamos aquí, yo por lo menos no quiero sino hacer esa academia, llegarle a ustedes allá para que ustedes se den cuenta de lo que pasa en un juicio oral, aprovechando las redes sociales ahora, aprovechando estas audiencias virtuales. Pero aquí uno no puede ponerse que dijo esto, que dijo aquello, que por aquí, que por allá, que uno ve que sí, que hay como ciertas cosas allí, pero la juez ha sido una juez muy garantista, tremendamente. Pienso yo que ha sido uno en el tono de voz, con la forma en que habla, uno escucha a las personas y uno dice cuando hay cargas de incomodidad, de odio, lo que sea. Pienso yo que los funcionarios deben ser unas personas pues aplomadas. Pues aquí se va a tomar una decisión a última instancia, tarde o que temprano se va a llegar a un resultado. Sino, este es un caso, situación muy complicado, mediático, claro, que a pesar de que el fiscal diga que no es mediático, sí es mediático. Este es uno de los casos como el de Colmenares, ustedes saben. Entonces, es cierto que tiene los ojos puestos desde la opinión pública y escuchamos decir, pero ¿qué pasa? Que por aquí, por allá, que no sé qué. Pero en derecho, el debido proceso y las garantías al procesado, pues el tratamiento que hay que darle es de considerarlo inocente hasta que no se pruebe lo contrario. El fiscal tiene su rol, la defensa tiene el suyo, el juez tiene el suyo y cada uno representa, tiene una importancia, el representante de víctimas. Pero todo apunta pues entonces a que se den esas garantías procesales y
pues el día de mañana se tome la decisión que en derecho corresponda y le den la razón al que la tenga, sean de los insumos o elementos materiales de pruebas que llegan técnicamente a juicio oral por parte del fiscal o lo que le presenta la defensa, y se miden y se trenzan allí para que el juez en primera instancia, el de la CUO, pues tome una decisión que tendrá los recursos también, porque ese juez pues pueden apelar de la sentencia, sea que sea absolutoria o sea que sea condenatoria. Eso no va a parar allí, pues va a ir al tribunal a que conozcan entonces de todo lo que va a entrar al juicio oral ahora. Por lo menos ya hubo la depuración probatoria, ya están aquí los insumos que van a entrar al juicio oral. Ahora esperar que el tribunal resuelva esa situación de ese recurso de apelación interpuesto por la defensa, y finalmente entonces ya se instale ese juicio oral, y ojalá sea presencial como el mismo fiscal ha pedido que se haga. ¿Ok? Bueno, ahí les dejo pues para que analicen esas sentencias de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal.